Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Zona Verde. En esta oportunidad haremos un recorrido por los hechos ambientales más noticiosos e impactantes del 2014. Pero antes les invito a que nos escriban a la cuenta de correo zonaverde@telesurtv.net o también que interactúen con nosotros a través de la cuenta Twitter @zonaverde_TLSur. Soy Francesca Manuele y les invito a que comencemos ya. La exploración y explotación de hidrocarburos en el mundo por medio de la fractura hidráulica ha generado un gran debate en diversos sectores, principalmente el ambiental. Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos iniciaron su práctica dejando graves daños al ambiente y a la sociedad. El primer paso para la extracción hidráulica consiste en perforar verticalmente el terreno para introducir una tubería a gran profundidad, hasta alcanzar la capa de la roca. La tubería se encuentra recubierta por cemento para evitar fugas que contaminen los sedimentos por los químicos que contiene el agua. La perforación puede tardar meses. Al llegar a la roca se realiza una perforación horizontal, de entre 1.5 y 3 kilómetros de longitud. El agua mezclada con la arena y con los químicos contaminantes es bombeada por una tubería para impactar sobre la roca, fracturando su superficie y generando el gas de esquisto. Este retorna a la superficie junto al agua y los componentes químicos a través de la tubería. La explotación de hidrocarburos por medio de esta práctica ha cambiado el escenario mundial de la energía, principalmente en Estados Unidos, donde la implementación de esta agresiva técnica cobró mayor fuerza en su economía, sin importar los daños ambientales causados, como los efectos contaminantes en agua, aire y tierra, que extrae este proceso en todas las etapas de extracción y que son capaces de acabar con los recursos acuíferos del territorio. A pesar de la polémica que generó la aplicación del fracking en Estados Unidos y países europeos, mostraron interés por abrirse paso en la aplicación de este método y así obtener cuantiosos beneficios económicos más no ambientales. En Europa, el fracking cuenta con 185 millones de metros cúbicos de reservas estimadas de gas de esquisto. Por su parte, Polonia cuenta con 148 billones de pies cúbicos de gas de esquisto. Reino Unido, 328 billones de pies cúbicos de gas. Alemania posee 17 billones de pies cúbicos de gas. Francia posee 137 billones de pies cúbicos de gas. Y Bulgaria cuenta con 17 billones de pies cúbicos de gas de esquisto. Sin embargo, la Comisión Europea aprobó la medida por la cual los Estados miembros pueden decidir libremente si desean explotar o no el gas de esquisto, y solo plantearon algunas recomendaciones, como garantías para el ambiente y los ciudadanos. Ante el anuncio, numerosas protestas se hicieron sentir en países como el Reino Unido, Bulgaria o Francia, que crearon leyes para prohibir la perforación hidráulica. Por su parte, Alemania, por su enorme potencial para la explotación del gas shale, aún evalúa la posibilidad de extraer este recurso energético a una profundidad más allá de los 3.000 metros, para, según ellos, evitar la contaminación del agua. Pero la moratoria vigente desde hace 2 años en el país europeo cuenta con el respaldo de la ciudadanía en general. Mientras tanto, países latinoamericanos se mostraron a favor de la implementación de esta técnica. Colombia, por su lado, alegó en sus argumentos que iniciar el fracking en su nación forma parte del desarrollo económico del país, destinado a diversas empresas, como ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips y Ecopetrol, 19 bloques destinados para la explotación de hidrocarburos. Organizaciones ambientales del país suramericano señalaron que todavía no existe una política pública que permita realizar esta técnica en consonancia con el ambiente y manifestaron su desacuerdo con las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a iniciar esta técnica para el año 2015, sin importar los daños que cause a la patria. Mientras tanto, en México, el presidente Enrique Peña Nieto aprobó este año la reforma energética. Una reforma constitucional que permite aplicar el fracking enfocándose en el supuesto beneficio, que según él ayudará a mejorar el empleo, la economía de las familias y, lo más importante, tener un gas más barato. El gobierno mexicano escogió para la fracturación hidráulica zonas al norte del país,
consideradas por los expertos como desérticas y por ende profundamente afectadas por la falta de agua que se verán agravadas con la práctica del fracking. Para fracturar un pozo se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua. México tiene proyectado abrir 20,000 pozos al año, lo que equivale a la cantidad de agua que utilizarían de 4.9 a 25.9 millones de personas en un año. Además, durante la extracción del gas, el agua es mezclada con una cantidad cercana a 2.500 productos y 750 químicos diferentes en el líquido de perforación. Un químico tóxico que no permite reutilizar. Esta técnica invasiva necesita de voces que sigan alzándose para proteger a nuestro ambiente y a las poblaciones que resultan las más vulnerables. Ya volvemos con nuestro programa especial Zona Verde, pero antes no se olvide de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter @ZonaVerdeTLSur. Decidiste con tu voto. Disfruta los títulos ganadores de la votación Reportajes Telesur 2014. Hoy. Conozca las convicciones compartidas y los proyectos políticos comunes que forjaron la amistad de Hugo Chávez con el presidente argentino Néstor Kirchner. Haremos patria. Hoy. Solo por Telesur. Continuamos en Zona Verde y seguimos indagando en los temas ambientales más relevantes del 2014. Uno de ellos, el grave daño causado por las transnacionales a diversos ecosistemas y a poblaciones a nivel mundial. Veamos. En distintas naciones se evidencian diversos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones transnacionales. Tal es el caso de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, Shell en Nigeria, la suiza inglesa Glencore en varios países como Filipinas, Zambia, República Democrática del Congo, Perú y Colombia. También la empresa de energía Pacific Rim en El Salvador, Lonmin en Sudáfrica, Coca-Cola en Colombia, la israelí Mekorot en Palestina y el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala. Podrán comprar sus tribunales arbitrales. Pero no podrán tapar la verdad. En el caso de la multinacional Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, uno de los peores desastres ecológicos de la historia de la humanidad, el tribunal estadounidense falló a favor de la empresa transnacional. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuestionó la decisión del juez neoyorquino, asegurando que atenta contra la soberanía del país. Asimismo, rechazó las acusaciones de intervención en el proceso judicial que se llevó a cabo en su país. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. Para concientizar sobre el tema, el Estado ecuatoriano creó la campaña La Mano Sucia de Chevron, en contra de la petrolera estadounidense Chevron Texaco. Continúa llamando la atención de personalidades internacionales que se unieron a la lucha contra la impunidad. Hablaré con muchos que sé quieren escucharme. Les contaré sobre esto. Sé que Danny Glover también estuvo aquí. Lo contactaré para trabajar en conjunto y ver qué podemos hacer al respecto. Por su parte, el gobierno colombiano sancionó a la multinacional estadounidense Drummond por el vertido de 1.857 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos
tildaron la medida como tardía e insuficiente ante el grave daño ambiental ocasionado en la región. La Drummond Company es una multinacional con sede en Estados Unidos que se dedica a la extracción, procesamiento y venta del carbón y sus derivados. A partir de 1995, esta compañía inicia la producción de carbón en Colombia, convirtiéndose en la segunda productora del país después de Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira, y en consecuencia es la segunda compañía del sector que más tributación proporciona. Sus operaciones en el territorio colombiano incluyen la mina Privenó y la mina a cielo abierto, El Descanso, ubicado en la cuenca carbonífera cerca de la loma del departamento del Cesar. Asimismo, poseen el puerto Drummond, un puerto marítimo de aguas profundas en el Mar Caribe, cercano a Santa Marta, donde se realiza el transporte de carbón y manipulación. Para encontrar una solución, la Organización de las Naciones Unidas aprobó a mediados de este año una resolución histórica para luchar en contra de las violaciones de los derechos humanos ejecutadas por las empresas multinacionales. Japón, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea votaron en contra, en apoyo a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Eso es novedoso porque normalmente se considera que los derechos humanos se ven afectados por la acción de los estados. Son los estados los que están en obligación de proteger los derechos humanos de los individuos y los que eventualmente pueden violarlos. Ahora se reconoce que ahí con el crecimiento del impacto de las transnacionales hay otros actores en el ámbito de las relaciones internacionales y se reconoce una responsabilidad directa a las transnacionales para respetar los derechos humanos. Con esta resolución, que tuvo 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la ONU se comprometió en Ginebra a diseñar un marco legal para así acabar con las violaciones a los derechos humanos y los daños al ambiente. Hacemos una pausa, pero no olvide escribirnos a nuestro correo electrónico para compartir con nosotros sus sugerencias y comentarios. La dirección es zonaverde@telesurtv.net. La ventaja de trabajar en un proyecto como Telesur y de hacer las cosas bien en función de visibilizar lo que antes no nos permitían ver, hace que el concepto de la vida te cambie. Telesur no es un trabajo, Telesur es una decisión de vida. Telesur es un compromiso ético, moral, primeramente con nosotros, como profesionales de los medios. Nosotros somos ciudadanos latinoamericanos que tenemos mucho para dar y con el proyecto de Telesur de alguna manera uno lo traspola lo que es la vida familiar, lo que es la formación de nuestros hijos. Es reconfortante para nosotros como profesionales y como padres el formar no solo a nuestros hijos, sino a esas futuras generaciones que pueden ver en Telesur esa otra realidad que los va a sensibilizar para convertirse en verdaderos ciudadanos del mundo, y para eso está Telesur. Soy Francesca Manuele y desde Washington, D.C. y acompañada de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, Albert Einstein, les invito a este recorrido sobre los hechos ambientales más relevantes del 2014. Respecto al cambio climático, analizaremos los retos y las necesidades de adaptación
de varios países latinoamericanos. Pero antes les invito a que nos escriban a nuestra cuenta de correo zonaverde@telesurtv.net o también que interactúen con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, @zonaverdeTLSur. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental difundieron un documento titulado Políticas Públicas, Cambio Climático y Conocimientos Tradicionales. Allí destacaron el aporte que puede ofrecerle las comunidades indígenas para la protección del ambiente, el respeto y la promoción de la sabiduría ancestral. Estas comunidades pues tienen saberes, ¿no?, ancestrales en algunos casos, que les permiten también entender qué cosa está pasando y cómo mejor enfrentar esos problemas. Qué cultivos utilizar, qué tecnologías aplicar para la siembra, cuándo cosechar, cuándo moverse, dónde sembrar. Hay un bagaje de conocimientos ancestrales que le ayudan y de forma muy eficiente en algunos casos a estas comunidades a adaptarse. Y lo que creo que nosotros tenemos que aprender es a valorar esos saberes y no pensar que la tecnología y el mundo occidental va a llegar con la solución a todos los problemas que encontramos. El cambio climático se viene evidenciando con sequías e inviernos mucho más extendidos. El fenómeno del Niño amenaza con patrones que modifican los ciclos agrícolas de nuestras regiones, influyendo definitivamente en las temperaturas del ecosistema. Nuestros hermanos indígenas ya iniciaron el proceso de adaptación. Las variaciones del clima y sus consecuencias se sintieron en el 2014 en muchos países del mundo, especialmente en aquellos que basan su economía en la producción de la tierra, razón por la cual muchas familias en Centroamérica buscaron opciones alternativas para garantizar su sustento diario. Desde hace 3 años, Darío tiene un huerto familiar en su hogar. Cultiva todo tipo de vegetales, frutas y hierbas. Ahora, aunque siente una fuerte presión debido al calor, no le asusta. Relata que las malas experiencias lo han hecho prepararse. Al prepararle un buen suelo y tener un alto contenido de materia orgánica, que es el estiércol, el compost, retenemos agua. Entonces esa agua que nosotros retenemos, la cuidamos mucho, ¿verdad?, con la cobertura vegetal y permitimos que la planta tenga agua para extraer en momentos como esos, críticos, porque no hay agua. Este experto en medio ambiente asegura que en la actualidad estamos todavía en una condición climatológica neutral y aún no se puede predecir a ciencia cierta lo que vendrá. Pero siendo una región en donde el clima determina la economía, asegura que hay que tomar las medidas necesarias. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales ha dicho que posiblemente para el mes de julio este fenómeno estaría entrando, aunque este puede variar por las temperaturas y las corrientes de aire. En la región, las medidas van desde una preparación adecuada del suelo, fertilización, control de malezas y plagas, ya que la sequía hace más vulnerables los cultivos. Y continuamos en Honduras, una de las naciones de gran vulnerabilidad frente al cambio climático, según reconocen las autoridades del ambiente, quienes aseguran buscar estrategias para reducir el impacto, sobre todo en el sector rural, donde vive aproximadamente el 56% de la población de este país centroamericano. Entre 1992 y el 2011, Honduras es clasificado como el país con mayor daño por cambios climáticos, lo que llama la atención de instancias internacionales frente a futuros fenómenos. Aquí la temperatura aumenta, los cultivos salen por fuera del rango óptimo de temperatura para su crecimiento y empezamos a tener pérdidas, ya sea porque los cultivos se ven afectados por plagas, por no estar en las condiciones ecofisiológicas adecuadas para el desarrollo del mismo. A pocos kilómetros de la capital, los campesinos han dejado de sembrar. Aseguran que no reciben asistencia para contrarrestar los daños ambientales. Aquí sería que nos ayuden a sistemas de riego, a cómo combatir las plagas, todo eso. Porque ahora hay un montón de plagas que uno no las conoce y tal vez
uno va a las agropecuarias y las pecuarias le dicen, échele este fungicida y tal vez no es eso. Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, el 54% de la población rural se dedica al cultivo de granos básicos, que estarían en riesgo de no tomarse medidas frente al cambio climático. Las políticas de diversificación de la matriz energética en Uruguay permitieron que aproximadamente el 84% de la electricidad utilizada en 2013 proviniera de fuentes de energías renovables. Autoridades de este país esperan que para el 2015 este porcentaje aumente al 90%. Uruguay es una nación suramericana que no dispone de los energéticos tradicionales que poseen algunos países de la región, tales como el petróleo, carbón y el gas natural, repercutiendo en los habitantes por los altos costos que presentaban en sus facturas de electricidad. Incluso en las épocas de invierno, habitantes de ciertos sectores de la nación se exponían a bajas temperaturas, ya que no podían costear sistemas de calefacción. Desde el 2008, Uruguay ha invertido el 3% de su Producto Interno Bruto anual para cambiar su estructura energética y la realidad de sus pobladores, permitiendo una asociación entre el sector público y las empresas privadas para lograrlo. Autoridades señalan que las fuentes principales de energía uruguayas provienen de recursos como el viento, el sol, la lluvia o la quema de desechos de los cultivos agrícolas, además de la utilización de todos sus ríos para la producción de energía eléctrica de forma hidráulica. Las fuentes que se están utilizando a partir de hace unos años es la eólica fundamentalmente, diferentes residuos de biomasa que siempre fueron un pasivo ambiental y hoy se transforman en un activo energético, diferentes utilizaciones de la energía del sol, tanto para generar electricidad como para calentar agua, y los biocombustibles. Son las principales fuentes nacionales que utilizamos. En el mundo, el 80% de las emisiones de efecto invernadero son provocadas por el sector energético. Este porcentaje se ubica en 20% para Uruguay. Por ello, esta nación desea disminuir esa cifra con la opción de la energía más limpia, es decir, energías renovables, logrando ser un ejemplo para que más países de la región y del mundo se integren a esta nueva matriz. Y llegamos al final del recorrido de su programa Zona Verde. Para mí ha sido un gusto acompañarles desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Tenga siempre presente que con sus pequeños aportes usted puede contribuir a la preservación del planeta. Soy Francesca Emanuele y les deseo desde aquí felices fiestas.